Vamos a ver ahora la ladera derecha, que yo creo que es la que está más de actualidad, ¿no? La ladera derecha tiene una geometría que se sale completamente del escenario que habían planteado los estudios anteriores. Si os acordáis, y ahora lo veremos otra vez, de cómo planteaban los deslizamientos antiguos, consideran únicamente que se puede producir un deslizamiento submarino en esta parte de aquí y después un pequeño deslizamiento en la zona, ahora no me acuerdo, yo creo que está por aquí, no, está por aquí, por la zona esta que está apantallada con bulones actualmente. Pero lo que sí se puede ver es que cerca de donde veíamos antes el antiguo deslizamiento, que suponemos que es un antiguo deslizamiento, esta cicatriz que vemos allí, lo que sí que se ve es un cambio de color de los materiales en toda esta zona de aquí que ya nos indica algo. Y después vemos una geometría de toda la ladera, ahora la veremos un poquito en detalle, que también nos dice algo sobre cómo ha funcionado esa ladera en tiempos recientes de la historia geológica. Una visión desde la otra parte de aquí, donde vemos que la zona abarcada por esta geometría, luego lo veremos un poco dónde puede terminar, pero más o menos la zona abarcada por esta geometría, es decir, de material que puede movilizarse, más o menos daría la vuelta por aquí. Estaría como a mitad del cuerpo de presa, en esta zona de aquí, se levantaría por la zona esta del barranco, aunque ahora lo que se esté moviendo sea más bien la parte derecha, la parte oriental de la urbanización, y luego subiría más o menos hasta este sector de ahí. Se puede ver que ese material que tenemos por aquí abajo está removilizado, y lo que se ha visto también es que las actuaciones de la Confederación en ese intento desde hace unos años de intentar consolidar las laderas donde va apoyada la nueva presa, pues lo que se han dedicado es a apantallar y a bulonar tanto esta ladera como el otro como la otra, como la izquierda, con escaso éxito, porque se producen movilizaciones constantes de ese material de la ladera. Como decía antes, no es nuevo el hecho de que se produzcan deslizamientos en esta parte de aquí. Esta foto yo creo que es del año 66, o sea, se veía que toda esta zona, pero siempre bastante, o sea, se movilizaba, pero siempre bastante por debajo de lo que es el conjunto ese de la ladera que veíamos antes, ¿no? Y estos son los esquemas que hacían, ¿no? Pues más o menos desde la zona de la urbanización hasta la parte alta de la presa, y siempre afectando únicamente a las formaciones más superficiales. Otra cosa importante que veremos luego es que en los sondeos estos lo que se vio es que todo este material de aquí es muy permeable, el flis. Y estos son los modelos que han utilizado para los análisis de estabilidad. El informe del Colegio de Geólogos, que como digo, es lo más serio que se ha hecho hasta ahora por parte de la Administración de cara a analizar la estabilidad de los taludes. Entonces, lo único que reconocen es un movimiento, pero además de coluvial, aquí arriba. El coluvial serían las formaciones más superficiales. Aquí ni siquiera reconocen la existencia de flis, podéis leer margas grises, y en el flis simplemente reconocen esa parte muy fina que abarcaría, pues nada, unos 50 metros por encima de lo que es el nivel máximo de embalse. Algo que está totalmente fuera de la realidad, como vamos a ver ahora. Los factores de seguridad, como siempre, el número mágico que utilizan en este informe es 1,4, entonces dicen, todos los deslizamientos importantes me tiene que salir un factor de seguridad de 1,4. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente cambiando las propiedades de este material y diciendo, pues ahora le pongo más rozamiento, y con ese rozamiento lo que hago es conseguir ese 1,4 que vemos aquí. Aquí cedieron un poco en este deslizamiento pequeñísimo del flis de esa parte alta y se permitieron rebajarlo hasta 1,058, ¿no? Esto es otro de los análisis. También decían en este informe, la verdad es que no tiene desperdicio, porque también dicen que no hay problema, aunque este deslizamiento esté prácticamente pegado a la presa, que no hay problema porque como es un deslizamiento submarino no producirá elevación del caudal. Pero eso sí, o sea, elevación de lo que es el nivel máximo de presa, pero eso sin ningún tipo de modelización matemática, ¿eh? ¿Pasa? Bueno, he sacado varios análisis para que vierais que siempre los números están, pues eso, en torno a 1,2, 1,3, 1,4. Con embalse recrecido, dicen que el embalse recrecido no va a dar ningún problema,
aquí hay una cosa curiosa, y es que el embalse recrecido sobre esta ladera de aquí lo que produce es una bajada del nivel freático. Hemos visto antes, bueno, os he mostrado un momento que los terremotos empeoran las condiciones de estabilidad de los deslizamientos, pero en general las subidas del nivel freático también empeoran las condiciones de estabilidad del deslizamiento. ¿Cómo hago para que no se me caiga? Para decir o para simular que no quiero que se me caiga, pues bajar el nivel freático cuando llego a la ladera, ¿no? Luego veremos también que esta situación es totalmente irreal. Pasa. Podríamos partir de una situación o podemos creer que existe un cierto conocimiento de la zona de la Cerrada, pero si vemos cómo se han hecho los estudios geológicos, lo que veremos es que no tiene nada que ver con la realidad. Y como algo tan sencillo, tan fácil de hacer, tan barato como un estudio geológico no se ha hecho, y tan básico para el conocimiento, probablemente porque no interesa saber que el flis de este lado, esta es la margen derecha, esta es la margen izquierda, saber que el flis de la margen derecha de la presa no está inclinado hacia la ladera, está inclinado hacia la presa. Y tampoco interesa saber que aquí hay muchos pliegues que lo que te indican es que aquí ha habido movimientos anteriores dentro de esa ladera. Entonces, lo que estoy diciendo es que los datos desde el principio al final de este informe y de otros informes de la Administración están manipulados con mala o malísima intención. Esto era para ver cuáles pueden ser los límites de ese deslizamiento. Vemos que aquí aparecen unos estratos buzando hacia la derecha y que a partir de aquí, yo esto es lo que considero que sería el límite oeste para el deslizamiento de la margen derecha. Pasa. Esto es la carretera vieja, visto un poquito más de cerca, sería esta zona de aquí, y luego, pasa. Y luego en la margen izquierda, yo creo que pasaría aproximadamente por este lado de aquí. A partir de ahí veis que son margas grises, el contacto entre las margas con el flis, en este caso, habría servido para el movimiento del deslizamiento. Esto está un pelín aguas arriba de la presa actual. Y aquí es lo que os decía antes, aquí lo que estamos viendo es que los estratos están inclinados en el mismo sentido que la ladera. ¿Qué efecto tiene eso? Pues tiene el efecto de que favorece la generación de deslizamientos, porque entonces es mucho más fácil mover unas capas sobre otras y es mucho más fácil que esto nos caiga, bueno, que todo el conjunto de la ladera se movilice hacia lo que es el embalse, ¿no? Hacia la presa actual. Bueno, sobre los desperfectos y sobre cómo está funcionando la margen derecha, todo ese conjunto de la margen derecha, yo creo que no hay duda por los movimientos que se están registrando, los agrietamientos de las casas, etcétera. Bueno, esto yo creo que lo conocéis ya por las noticias de la presa, ¿no? ¿Qué causas tiene ese movimiento de la margen derecha? Hubo un informe hace unos años sobre el embalse de Itoiz de Arturo Rebollo, que fue ridiculizado por parte de la Administración y por la Confederación en concreto, donde se hablaba de la lenta y temible permeabilidad del flis. Aunque los términos sean un poco lo de lenta y temible, parezca un poco rimbombante, la verdad es que el tiempo le ha dado la razón. La Confederación considera, en todos estos informes sobre embalses, considera por definición que el flis es impermeable, con lo cual no hay ningún problema asociado a la permeabilidad de este material y al aumento de la presión de agua dentro de este material. El aumento de la presión de agua, la consecuencia fundamental que tiene es que evita que ese material se asiente, lo empuja hacia arriba y entonces es mucho más fácil de deslizar. Bueno, pues yo creo que el tiempo le ha dado la razón a este hombre que hizo, como digo, el informe aquel sobre el embalse de Itoiz, y sí que resulta que el flis es permeable. ¿Y por qué es importante la permeabilidad? Porque tenemos que imaginarnos cómo es la futura presa. La actual presa es una presa de gravedad, la futura presa es una presa de materiales sueltos, y es muy importante el cómo se distribuyen lo que llamamos las líneas de flujo, que serían esto, o lo que es el movimiento del agua entre un extremo de la presa y otro. Esto es aguas arriba de la presa,
este sería el nivel del embalse, esto es aguas abajo. Siempre hay movimiento del agua de un punto a otro, de modo que lo que aquí tenemos como con alta presión, aquí tenemos con baja presión y se produciría ese movimiento de agua. Este movimiento de agua constante de una parte de la presa a la otra, con o sin pantalla interior, porque modifica las líneas de flujo, o con o sin pantalla trasera, que sería el caso del futuro embalse proyectado, es uno de los principales problemas que en algunos casos han dado lugar al colapso de presas de tierra, pero al colapso hablando literalmente, ¿no? Al colapso de la presa tal cual. Y lo que contaba Arturo Rebollo en su informe, pues resulta que también ha sido comprobado, aunque muy poco aireado, por los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse de Yesa. Esto es la margen derecha, estos son ensayos de permeabilidad. Cuando sale rojo es que la permeabilidad es altísima, que toda el agua se va. Cuando sale verde es que la permeabilidad es muy baja. ¿Cuáles son? Lo que da miedo es ver un poco cuál es... esto es un corte, la presa pasa más o menos por aquí, ¿no? Yo creo que con coronación de la presa recrecida sería el rojo, la 520, y la coronación de la presa actual sería esta. Y resulta que todo lo que tenemos, todos los sondeos que tenemos en la margen derecha hasta... Ahora no veo los metros, pero vamos, serían 432 o... 132, hasta 132 metros lo que tenemos es una permeabilidad muy alta de los materiales del flis. ¿Qué significa eso? Que si echamos agua por encima o echamos agua por debajo, quiero decir, ahora parece que lo más normal sea echar agua por encima porque la lluvia y la nieve lo que va a hacer es subir el nivel freático aquí en la ladera y saturar esto. Pero si echamos agua por debajo, por ejemplo, recreciendo el embalse, lo que vamos a hacer es saturar esa ladera. Y puesto que es muy permeable, ese aumento de la presión de agua dentro de la ladera lo que va a hacer es favorecer la generación de esos deslizamientos de esa ladera que ya está en estado metastable. Por aquí, por el lado derecho, la cosa es más irregular. Fijaos que salen rojo, verde, azul. Es decir, el conocimiento es mucho más incompleto. Es decir, aquí no podemos asegurar que no sea permeable. Aquí sí que podemos asegurar que es muy permeable. Paso. Esto es lo que sería, esto sí que fue estudiado en alguno de los informes, bueno, realizado por Z Maltea en 2007, en alguno de los informes de la administración donde hacen una especie de red de flujo de agua de cómo iría circulando el agua actualmente en el macizo rocoso. Red de flujo que se ha demostrado que sí que tiene algo de razón, pero digamos que es demasiado optimista en relación a lo que ha ocurrido actualmente. Y esto lo he puesto, no sé, ya así como caricato. Es que a veces con estas cosas uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? O sea, de hasta dónde llega el cinismo de algunos informes en relación con las posibles soluciones para solventar este problema. En este caso, el problema de la permeabilidad de toda la margen derecha. ¿Cuál es la solución? Hacer pantallas de hormigón. ¿Qué es lo que consigo haciendo pantallas de hormigón? Pues, por ejemplo, que todo lo que quede por ahí arriba me quede saturado en cuanto llueva, ¿no? Entonces dicen, no, es que con esto consigo que el agua de aquí debajo no me llegue para allá arriba. Bueno, aparte del presupuesto, que ya no me meto, bueno, Luis habló antes del tema de los presupuestos, ya con eso no me meto, pero simplemente a nivel técnico esto es una barbaridad, porque tú dices, no, el agua del recrecimiento no me va a llegar a la ladera, pero el agua de aquí arriba tampoco va a salir por ahí abajo. Entonces, todas las actuaciones y todo lo que se está viendo actualmente es que cada vez que intentan ejercer una actuación sobre cualquiera de las dos laderas del embalse, lo que están produciendo es una mayor inestabilidad en esas laderas. ¿Y qué soluciones le quieren dar o plantean para el problema de las laderas? Pues han cogido, interpreto yo, esto sí que es una interpretación, no es un dato, yo creo que han cogido un manual de deslizamientos y han dicho, bueno, voy a ver qué me dicen como solución cuando algo se me está moviendo, ¿no? Cuando un volumen de 5 hectómetros cúbicos se me está moviendo hacia una presa que contiene 500 hectómetros cúbicos y tiene un pueblo a menos de 5 kilómetros de distancia con una vulnerabilidad altísima
a las inundaciones, dicen, bueno, pues a ver qué hago. Pues nada, cojo el manual y digo, a ver qué me dice el libro que puedo hacer cuando se me está moviendo un deslizamiento. ¿Y cuáles son las soluciones que proponen? Bueno, pues las soluciones de los libros para deslizamientos de unas dimensiones considerablemente más pequeñas es hacer apantallamientos con bulones, que sería un poco buscar la roca dura ahí abajo y colocar tornillos que me aten esta pantalla a la roca dura de ahí. Y las otras soluciones son ir modificando la topografía de la ladera en lo que era una línea continua, hacerla en escalones y después meter pozos para sacar el agua que hay ahí. Es decir, bajar el nivel freático para que me baje por encima de lo que es la superficie del deslizamiento y entonces poder dejarla en seco. ¿Pasa? ¿Y cuál es la otra solución que se plantea en los libros? Hemos visto que una era la modificación de la topografía, otra hacer pozos para sacar el agua y la otra colocar material en la parte baja del deslizamiento. Y si vemos que, por ejemplo, en una ladera, esto está sacado de libros de texto, si en una ladera se me están moviendo las dos vertientes, en un cauce fluvial, se me están moviendo las dos vertientes, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es colocar una muralla, un relleno del valle que sujete un lado, sujete otro y hacer aquí un agujero para que luego el barranco siga fluyendo. Entonces estos señores que han dicho, bueno, pues ¿qué es lo que hago? Hago una presa. Pero a nadie en el mundo, o sea, si en los deslizamientos que hay en todo el planeta, que hay muchísimos, hay países como Japón, si buscáis en la Wikipedia landslide, que es la palabra inglesa para deslizamiento, os saldrán miles, ¿no? Y estudiados, bueno, cuando habla aquí la Confederación de que Yesa o Itoiz son los deslizamientos más estudiados del mundo, es que dan ganas de reírse, de verdad. O sea, es que ni siquiera han mirado internet o han mirado la Wikipedia, o sea, la cantidad de información y de instrumentación que hay en deslizamientos, a nadie en su sano juicio se le ocurre parar un deslizamiento en los dos lados del embalse con una presa. ¿Por qué? Porque si esto lo relleno de agua, o sea, si aquí hago una presa en vez de este relleno estructural, o este relleno estructural considero que es una presa y lleno esto de agua, lo primero que me va a suceder es que voy a subir el nivel freático en los dos lados. Y si subo el nivel freático en los dos lados, la inestabilidad va a aumentar. ¿Aguantará la presa esas dos inestabilidades? Hemos oído también la barbaridad del presidente de la Confederación decir que sí. Mi idea es que no y ahora veremos un poco el por qué no. Bueno, esto era un poco la pregunta que